desesperado por ti, desesperado por ti. Necesito tu toque, yo busco tu rostro, necesito tu presencia. Necesito tu toque, yo busco tu rostro, necesito tu presencia. Necesito tu toque, yo busco tu rostro, necesito tu presencia. A todos, bueno, siendo hoy un día especial, 25 de diciembre, que la felicidad de Jesús esté en tu corazón, la paz de Dios reina en tu casa, en tu familia, los que celebramos el verdadero sentido de la Navidad, Emmanuel, Dios con nosotros. Él está con nosotros y ese es el verdadero sentido de la Navidad, que cada día podamos estar conscientes de ese grandioso día cuando Cristo vino a la tierra. Y hoy tenemos ese camino a seguir, ese ejemplo de Jesús, el Verbo hecho carne, como dice Juan, que habitó entre nosotros, vimos su gloria. Bueno, nosotros hemos creído que Cristo vino a la tierra, Él murió por nuestros pecados, resucitó y hoy está sentado a la diestra de nuestro Padre Celestial. Y le damos gracias a Dios por haberse encarnado y por haberse, humillado primero como siervo y también para morir por nuestros pecados. Siendo un día, diferente, seguramente están en sus casas, algunos pueden ver más tranquilos este video, pero la palabra de Dios sigue adelante, sigue siendo sembrada. Así que vamos a retomar nuestro estudio bíblico, ya el penúltimo video de este año, ya nos queda uno más y vamos a ver desde Primera de Timoteo, capítulo 1 al 3, teníamos que leer, hacemos el resumen de esta semana, ¿sí? Vemos que Pablo deja a Timoteo en Macedonia. ¿Y para qué lo deja? Lo deja para que Timoteo los instruya con la buena doctrina. Dice que no enseñen diferentes doctrinas, sino la doctrina de Jesucristo, justamente lo que acabo de mencionar, la sana doctrina, que Cristo vino, que Él murió, que Él resucitó y que todos los que crean en el Señor Jesús serán salvos. ¿Cómo se consideraba Pablo a sí mismo? Se consideraba un pecador, dice 1 de Timoteo 1:15. ¿Y cuál era la exhortación de Pablo? La exhortación de Pablo es que hagan rogativas oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los gobernantes, para que vivamos bien. Esa es la exhortación de Pablo a nosotros también hoy en día. ¿Y cuánto tenemos que orar? Viendo todo lo que está pasando en este mundo, un nuevo mundo, a causa de la pandemia, a causa de todo lo que ha pasado, un nuevo mundo por el cual tenemos que orar mucho, para que nadie, tropiece, para que nadie mire atrás, para que nadie pierda la salvación. ¿Cuál es el deseo del corazón de Dios? Que todos los hombres sean salvos. Es el mismo deseo hoy en día. Que todos los hombres procedan al arrepentimiento y sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, de la palabra de Dios. ¿Quién es el único mediador entre Dios y los hombres? Es Jesucristo. El único mediador es Jesús. Recuerden que Él se hizo hombre para acercarnos a Dios. Él se hizo hombre y murió en la cruz. Y por medio de nuestra fe en Jesucristo, en esa cruz redentora, es la que nos acerca a nuestro Señor, a nuestro Dios.
Luego dice, escribe y considere los requisitos de los obispos, de los pastores. Obispos son los pastores o aquellos que tienen algún cuidado pastoral acerca de sus ovejas. O sea, alguien con una autoridad mayor tiene que tener un requisito. No cualquiera puede ocupar ese lugar, sino que tiene que tener un testimonio, es decir, que testifique con su vida que verdaderamente el Señor lo gobierna. Y bueno, ¿cuáles son los requisitos? Dice Pablo. Bueno, que sea irreprensible, que sea marido de una sola mujer, que sea sobrio, prudente, decoroso, hospedador, no dado al vino, apto para enseñar. También dice que no sea pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, que sea amable, apacible y no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción, buen testimonio también para con los de afuera. Y en el capítulo 3, versículo 15 de 1 de Timoteo dice que es la iglesia. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. Qué hermoso es poder servir al Señor, y animamos a aquellos que tienen un llamado en su corazón para que cumplan con el deseo del corazón de Dios, porque necesitamos más obreros, más maestros, más gente que enseñe la palabra, y sabemos que el Señor recompensa a aquellos a quienes le dicen sí al Señor. Seguimos un poquito más, vamos al 19 de diciembre, 1 de Timoteo, del 4 al 6, dice, ¿qué es lo que dijo el Espíritu de Dios? ¿Qué es lo que dice claramente en el capítulo 4, versículo 1? Dice que en los postreros tiempos, ¿cuáles son los postreros tiempos? Ahora, es decir, después de que Jesús se fue al cielo, luego de que estuvo en la tierra y se fue al cielo, desde ahí comienzan los postreros tiempos, los últimos tiempos, de los cuales, bueno, en parte vivió Jesús 33 años en la tierra, y nosotros, contando eso, ya llevamos 2021 años. Recuerden que la historia se marca el antes de Cristo y después de Cristo. Son los postreros tiempos los que vivimos hoy. Y dice que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Qué significa esto? Que se van a desviar, van a creer en cualquier cosa, van a mezclar la doctrina del Señor, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Fíjense en lo que pasa hoy en día. Cuántas ideologías que están naciendo y tomando la autoridad en el gobierno, en las escuelas, en la educación, diciendo esta es la verdad. Claro, va en contra de la verdad de la palabra de Dios, y por eso tenemos que estar bien firmes sabiendo en qué creemos, quién es el que gobierna, cuáles son los principios que gobiernan nuestra vida. Nosotros como cristianos, como hijos de Dios, sabemos que el que gobierna nuestras vidas es el Señor, y por eso tenemos que tener bien firme la palabra de Dios en nuestros corazones, para que no vengan esos espíritus inmundos que toman a estas personas para enseñar principios en contra de la palabra de Dios. ¿Y qué consejos da Pablo, el Espíritu Santo, en realidad a Timoteo? Fíjense en lo que le dice a este jovencito pastor que era Timoteo. Le dice que se ocupe de la lectura de la palabra de Dios, de la exhortación y de la enseñanza. Le dice que no descuide el don que Dios le dio, que hay en ti. No descuides del don que hay en ti. Ten cuidado también de ti mismo y de la doctrina. Qué importante lo que está enseñando. Cuidarte de vos mismo. ¿Por qué será esta? Cuidarse de uno mismo es porque dentro del corazón del hombre hay muchas cosas. Y a veces, si uno no se las entrega al Señor, si el Señor no toma el control en esas emociones, sentimientos, vivencias, heridas, puede ser causante de un problema en uno mismo. Por eso es tan importante que cada día nos examinemos y le pidamos al Señor con humildad, que Él pueda sanarnos, que Él pueda perdonarnos, que nos muestre si hay caminos dentro nuestro que quizás nadie lo ve, pero Dios sí lo ve. Dios conoce nuestros pensamientos, las intenciones del corazón, Él las conoce. Por eso el Espíritu Santo nos ayuda para que nosotros podamos entregarle a Dios toda carga, todo pesar, toda vivencia, para que Él pueda manifestarse. Por eso le dice, ten cuidado de ti mismo, y que el Señor pueda gobernar aún en las peores situaciones, en los peores sentimientos que
podamos entregárselos al Señor y que Él gobierne trayendo sanidad. ¿Cuál es la raíz de todos los males? Dice capítulo 6, versículo 10, el amor al dinero. Y fíjense si no es verdad esto. ¿Cuántas familias destruidas, hasta ministerios, donde el dinero es lo más importante, termina siendo un dios y termina arruinando llamados, ministerios, familias, y muchas causas de divorcios también son por el tema del dinero? Es la raíz de todos los males, así que cuidado con el dinero, que no tenga más importancia que la que tiene que tener, ¿sí? Porque claro, lo necesitamos para vivir, pero que no sea ese el anhelo de tu vida, tener más, la codicia, la avaricia, porque el diablo sabe muy bien cómo hacernos tropezar. ¿Cuál es el mandato en primera de Timoteo, en el capítulo 6, versículos 13 y 14? Le manda delante de Dios que guarde el mandamiento sin mácula, sin mancha, ni represión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Guardar la palabra del Señor, guardar los mandamientos de Dios. ¿En dónde hay que poner la esperanza? Dice Pablo, le dice a Timoteo, en donde no hay que poner la esperanza, en las riquezas. Es lo que estábamos hablando recién, en las riquezas. No hay que poner las esperanzas. ¿Por qué? En las riquezas, porque son inciertas. Y bueno, acá en la Argentina más lo sabemos, son inciertas. No podemos poner nuestras esperanzas en las riquezas. Hay que ponerlas en el Señor. Vamos ahora a Tito. El libro de Tito es muy cortito. Y vemos acá que hay también mucha palabra de Dios para nosotros hoy en día. ¿Por qué razón dejó Pablo a Tito en Creta? Para que corrija lo deficiente y establezca ancianos. ¿A quién se le llama ancianos? No a la gente de gran edad, sino a aquellos que tienen autoridad espiritual, que tienen una vida consagrada al Señor. En el tiempo se ha visto una vida dedicada a Dios. A eso se les llama ancianos. Hay algunos jóvenes que se les llama ancianos también porque han perdurado en el Evangelio, no se han apartado, sino que han consagrado sus vidas al Señor, y por eso era necesario establecer ancianos. Todas las iglesias necesitan tener esas autoridades espirituales para la ayuda del crecimiento de la iglesia. Y vuelve a tener Pablo estos consejos acerca de los requisitos de los obispos, de los pastores, de los maestros. Le vuelve a decir que sean irreprensibles, más de una sola mujer, hijos creyentes, que sean administradores de Dios, no iracundos, no soberbios, no dado al vino, no pendencieros, no codiciosos de ganancias deshonestas. Vuelve a repetir, digamos, prácticamente lo mismo que le dice a Timoteo. También le dice que sean amantes de lo bueno, que sean sobrios, justos, santos, dueños de sí mismos. Y también en la pregunta 37 le dice Pablo a Tito que debe recordarle a los hermanos que se sujeten a los gobernantes. Fíjense en lo que enseña la palabra de Dios. A las autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre. Es lo que la palabra del Señor nos enseña para con todos los hombres. ¿Y qué se debe hacer con las personas que causan divisiones? Bueno, acá está muy claro. Le dice que después de una y otra amonestación hay que desecharlo sabiendo que el tal, ha pervertido y va a seguir pervirtiendo a otros. Entonces por eso hay que poner un límite para que no siga lastimando la iglesia, las ovejas del Señor. Bueno, seguimos en 2 de Timoteo, del 1 al 4, diciembre 21. Dice, ¿cuál es el consejo que se nos da? El consejo es que avive el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. El Espíritu Santo siempre ha depositado un fuego en nuestro interior. Por eso es tan importante que alguien ore por vos, para que ese fuego espiritual pueda estar ardiendo en nuestro interior. Es la paz de Dios, pero a la vez es un fuego hermoso que podemos sentir. ¿Cuál es el espíritu que tiene o debe tener el cristiano? El cristiano tiene que tener el espíritu de poder en el Señor, de amor que da Dios y de dominio propio. Esas son características que tiene que tener un hijo de Dios.
Un ejemplo para imitar, dice, ¿qué había hecho Onesíforo? Esta es la pregunta 3. Lo había visitado en Roma sin avergonzarse de sus cadenas. Onesíforo había visitado a Pablo cuando estaba preso, ¿no? Y él lo confortaba a Pablo y también ayudó en Éfeso. Qué hermoso es poder siempre tener un buen testimonio de ayuda al que lo necesita, ¿no? Por eso dice, el caminar con Cristo Jesús demanda algo. ¿Qué es? Está en el capítulo 2, versículo 1. Esforzarnos. Es una palabra que aparece muchas veces en la Biblia, claro, porque no es un camino para débiles, sino para aquella gente que se fortalece en el Señor. Y tenemos que esforzarnos a buscar a Dios, y Él te da esas fuerzas para seguir adelante. Fíjense, escribe, reflexione y memorice, segunda de Timoteo 2, versículo 4, dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a Dios. Es decir, cuando Dios está en primer lugar en tu vida, todo lo vas a pasar por la palabra de Dios, por la presencia de Dios. Es decir, que si hay algo que a Dios no le agrada, no te enriedes, no te metas, porque después vienen las consecuencias. En realidad, Dios siempre quiere ayudarnos y bendecirnos, por eso está el consejo en la palabra. La pregunta 6 dice, ¿cuál es el sello que tiene el fundamento de Dios? Bueno, el sello es, conoce el Señor a los que son suyos. Dios te conoce. Y apártese de iniquidad a todo aquel que invoca el nombre del Señor. Este es el sello de Dios. Aquel que camina en iniquidad, entonces, digamos, lo que está queriendo decir acá el Señor es que Dios no lo conoce. ¿Por qué? Porque el pecado hace división entre Dios y los hombres. Pero aquel que se arrepiente y mira la cruz del Señor, lo acerca a Él. ¿Qué pide Dios a los jóvenes, y no tan jóvenes, en 2 Timoteo 2:22? Bueno, que huyan de las pasiones juveniles. ¿Cuántas pasiones hoy desenfrenadas llevan inclusive hasta la muerte de muchos jóvenes por causa de la droga, del alcohol, de la violencia, de los vicios, de la prostitución y todas estas pasiones juveniles que terminan matando a muchos jóvenes? Por eso el consejo de la palabra es huye de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz. Y algunos piensan que uno tiene que ser un aburrido, que no puede hacer nada. No está diciendo eso, sino aquellas pasiones desenfrenadas que te llevan a cometer o infringir la palabra de Dios y leyes civiles, ¿no? Porque sabemos que las leyes civiles salen de la palabra de Dios. Entonces, siempre tenemos que amar al prójimo, y por eso hay muchas cosas que tenemos que decidir qué hacer, porque terminamos afectando a nuestro prójimo con las decisiones que tomamos, ¿no? Por eso huye de las pasiones juveniles, y por eso busca la paz, el amor con los de limpio corazón que invocan al Señor. Las buenas amistades son las que te llevan a acercarte más a Dios. Aquellos que te alejan de Dios, y bueno, no serían personas que te puedan ayudar. Vamos a Primera de Juan. Ahí, bueno, tienen ustedes una reflexión muy hermosa, pero vamos a hacer un poquito más rápido. Ustedes lo pueden leer porque es para aplicar a nuestras vidas. Primera de Juan, tenemos esta carta que está dividida en 3, primera, segunda y tercera. No es el Evangelio, sino son cartas, ¿sí? ¿Por qué dice Juan que escribe su carta? Acá estamos en el 22 de diciembre, para que su gozo sea cumplido. Qué hermoso, ¿no? Yo estoy gozosa, dice, si escribo esta carta, es como que Dios me lo está pidiendo. Y para que no pequen, y si alguno pecó, abogado tenemos para con el Padre. ¿Qué debe hacer la persona que dice que tiene comunión con Jesús? No anda en tinieblas, pero si andamos en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. ¿Qué dice la palabra que debe hacer la persona que dice que ama al Señor y permanece en Él? Guarda sus mandamientos, tan sencillo como eso. Guarda su palabra, el amor de Dios se ha perfeccionado. Debe andar como Jesús andó. ¿Qué otra cosa hace el cristiano que anda en luz? Dice la pregunta 4. El que anda en la luz no aborrece a su hermano. La pregunta 5 dice que le pasa al que aborrece a su hermano. Está en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Esto está hablando de personas que uno a veces ha tenido diferencias. Bueno, ha querido arreglar las cosas, pero es tan obstinada en lo malo. Bueno, ya
hay que tenerlo por gentil y negligente, dice la palabra. Pero un hermano es aquel que está en la misma sangre y en este caso en el mismo espíritu, en la misma comunión como hermanos en el Señor. Porque, bueno, acá hay una reflexión muy hermosa del capítulo 2, versículo 14 de Primera de Juan, que dice, el versículo 14, bueno, os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al enemigo. Acá el pensamiento de Dios acerca de sus hijos que son fuertes. Miren cómo nos llama el Señor. Este es un concepto que debiéramos tener claro en mente y corazón. Por eso usted dígalo ahí bien fuerte: soy fuerte. Dios dice de mí que soy fuerte. No soy para el fracaso, ni para la derrota, ni para la vergüenza, ni para ser objeto de burla de Satanás. Soy fuerte en el nombre de Cristo Jesús. En segundo lugar, esta fuerza de la que la palabra habla no está enfocado a lo físico, sino a lo espiritual, ya que dice que hemos vencido al enemigo. ¿Quién es el enemigo? El diablo. ¿De dónde podríamos nosotros sacar tanta fuerza como para vencer al diablo? Obviamente que esta fuerza no es nuestra, sino que proviene de Dios y es la autoridad de Jesús sobre nuestras vidas. Por eso no somos fuertes para pelear con otros, con familiares, discutir y creérnoslas. La fuerza que Dios nos da es para vencer a Satanás, las tentaciones, los deseos carnales y todo lo que se opone a la voluntad del Señor. Y en tercer lugar, esta fuerza radica en el conocimiento y firmeza que dan el hecho de permanecer en la palabra de Dios. No solo leerla, sino vivirla. Recuerden que siempre recalcamos esto. El poder de Dios está en aquellos que practican el cristianismo, la palabra de Dios. Bueno, ¿ha visto, dice acá, un cristiano débil, que es vencido por lo malo? Su problema está en que no permanece en la palabra de Dios. ¿Ha visto un cristiano fuerte que no es vencido jamás por lo malo? Su fortaleza y firmeza está en que ha hecho de la palabra de Dios su prioridad y vida. Serás tan fuerte como quieras y tendrás a Satanás en la posición que quieras, según la posición que tú le des a la palabra de Dios en tu vida. Qué hermoso es poder siempre darle la importancia que la palabra de Dios necesita en nuestra vida. Y dice, ¿qué cosa puede evidenciarse que un cristiano ama a Dios? Está en el capítulo 2, versículo 15. Esta es la pregunta 7. ¿Por qué no ama al mundo? Ni las cosas que están en el mundo. Se evidencian las prioridades que pone en su vida. Y también dice cuál es la promesa que el Señor hizo a su iglesia: la vida eterna. Por eso nosotros sabemos que pronto vamos a encontrarnos con nuestros seres queridos. Creemos en la vida eterna, en el paraíso que el Señor está preparando para nosotros. Y vamos a Primera de Juan, del 3 al 5, dice: ¿para qué vino el Señor Jesús al mundo? Para quitar nuestros pecados, porque no hay pecado en Él. Para pensar con mucho cuidado, ¿qué sucede con el que permanece en el Señor? No peca. ¿Qué dice acerca del que peca? Que no lo ha visto, que no lo conoce. La pregunta se dice, ¿qué dice sobre el que practica el pecado, que es del diablo? ¿Qué dice sobre el que ha nacido de Dios, que no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar? ¿Y cuál es el mensaje que Dios nos da desde el principio? Que nos amemos los unos a los otros. Todo esto lo dice Primera de Juan, capítulo 3. Vamos un poquito más, desde el versículo 14 al 15. ¿Qué dice Dios acerca del que no ama a su hermano? Permanece en muerte. Es homicida, dice la palabra. ¿En quién permanece Dios? Vive. En los que guardan sus mandamientos. Y la pregunta 6 dice, una mención de la Trinidad, escríbalo y memorícelo, porque 3, dice el versículo 7, Primera de Juan 5, 7, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno, un solo Dios, en 3 personas, ¿sí? Bueno, vamos a hacer un poquito más y vamos a terminar con estas preguntas de 2 y 3 de Juan y de Judas, que son algunos versículos nada más
la carta de Judas. ¿Cuál es el mandamiento que Juan recuerda a los cristianos? Que andemos en amor. Fíjense cómo él siempre repite del amor, del amarse, de no odiar a su hermano. ¿Qué dice acerca del que no predica la doctrina de Cristo? Que no lo reciba en la casa, ni le diga bienvenido. Y fíjense en qué hermosa esta palabra, el versículo de tercera de Juan 2, versículo 2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Porque bueno, está tercera de Juan, versículo 2. Tenemos acá a un Diótrefes que bueno, tenía oposición contra los hermanos de la iglesia, no quería que reciban a los predicadores, que eran los apóstoles, en sus casas. Bueno, hizo bastante problema este Diótrefes, y por eso nos pide que digamos algo de Diótrefes. Y recuerden que nos enseña la palabra que aquel que hace división no puede ser parte de la iglesia, porque trae maldición. Una sencilla pero profunda enseñanza en tercera de Juan 11b. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Tan sencillo como eso. ¿Cuáles son las exhortaciones del Espíritu Santo en la carta de Judas? Fíjense. Que tengan en cuenta las palabras que fueron dichas por los apóstoles, la doctrina de Jesucristo, ¿no? Que los sensuales traen divisiones, que no tienen al Espíritu Santo, que se tienen que edificar sobre vuestra santísima fe, que conserven el amor de Dios, que convenzan a los que dudan, que hay que salvar a otros arrebatándolos del fuego. Y por eso también nos pide el Señor que presentemos a otros sin mancha delante de su gloria. Y bueno, terminamos con esto, que el Señor te pueda bendecir grandemente en este día. No te pierdas el próximo, vemos el libro de Apocalipsis, un resumen por supuesto. No te lo pierdas, va a ser un video especial. Voy a invitar a alguien especial, muy especial para mí, así que no se lo pierdan el próximo sábado, que seguimos estudiando la palabra de Dios. Y mañana tenemos una reunión de acción de gracias, una reunión donde queremos bendecir a todas las familias que perdieron un ser querido en estos 2 años de pandemia. Y sabemos que el que consuela los corazones es el Señor, el que levanta, el que puede abrazar. Así que sé parte de este momento. Vení a la casa del Señor para alabarlo juntos y para darle gracias a Dios por las cosas buenas, por las cosas malas, que siempre en nuestra boca esté el deseo de glorificar al Señor, y en esa glorificación viene lo sobrenatural para nuestras vidas. Te esperamos 10 de la mañana y 19:30 horas. Chau, chau. Dios te bendiga.